día, Dios les bendiga más. Damos gracias al Señor por darnos en esta mañana el privilegio de estar en este lugar, amén. Una vez más le damos la bienvenida a todos los amigos y si hay algún hermano que en esta mañana nos está visitando de otra congregación, bienvenido sea, amén. Y por supuesto le damos la bienvenida al celebrado en esta mañana, nuestro maravilloso, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Si lo va a aplaudir a él, apláudalo con vida. Apláudalo con vida. Apláudalo sabiendo que usted tiene vida en él y para él. Aleluya. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en Josué capítulo 4. El tema que en esta mañana quiero compartir con ustedes, y en verdad es que me reí allí sentada viendo cómo el Espíritu Santo confirmaba una y otra vez la palabra. Aleluya. Y lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Así que bueno, en el nombre de Jesús, yo le voy a invitar, póngase de pie por un minuto y tanto, 2 minutos, y vamos a declararnos libres una vez más, amén. Vamos a decirle al Señor, Señor, rompe toda estructura, ¿verdad? En mi mente, toda fortaleza mental que nos impide, ¿verdad? Que está impidiendo que tu palabra entre a mi mente. Porque la palabra tiene que entrar a nuestra mente para que comience esa transformación. Amén. Esa renovación. Pero hay estructuras y tenemos que identificarlas y decirle al Señor, Señor, ayúdame. Y haz tú, Señor, en el nombre de Jesús, quebranta toda fortaleza mental, de pensamiento, de creencia, de posiciones, de religiosidad, de legalismo. Todas esas son fortalezas de creer que ya me lo sé todo. Porque todo eso nos impide, hermano, que entre lo que el Señor está hablándonos a la iglesia. Amén. En este tiempo. Aleluya. Padre, te adoramos. Te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, gracias por tu maravillosa presencia. Te hemos, Señor, aleluya, a través de cada canción, oh Señor, hemos expresado nuestra gratitud, nuestro amor, oh Dios, a ti, oh Rey glorioso. ¿Por quién eres tú, Señor? Aleluya. En esta mañana, una vez más, estamos alabándote, estamos adorando tu maravilloso y precioso y santo nombre. Gracias, Señor. Gracias por tu victoria. Gracias por poner en mí el querer como el hacer. Gracias por tu nuevas misericordias, Señor, aleluya, para conmigo. Hoy ayúdame, Señor, aleluya, al oír tu voz, no endurecer mi corazón, sino responder a ella, Señor, aleluya, atesorándola, guardándola, aplicándola, obedeciéndote, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús reprendo de mi vida, hecho fuera toda fortaleza mental que hemos levantado, que he levantado, Señor, y que me impide, oh Señor, que tu palabra penetre, oh Señor, a mi vida. En el nombre de Jesús, hecho de mi vida, Señor, esa fortaleza mental, Señor, de angustia, de incredulidad, de duda, o de ego, de orgullo. En el nombre de Jesús, de creer que ya lo sé todo. En el nombre de Jesús, me despojo de toda esta fortaleza. La echo de mi vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Y declaro mi mente libre, porque quiero, Señor, como dice Romanos 12,
renovar mi mente más en esta mañana, más, Señor, para ir en pos de esa transformación gloriosa a la que hemos sido llamados. Oh, gracias, 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 gracias. A ti, oh bendito Espíritu Santo, sea toda la gloria y toda la honra. Espíritu de Dios, tú eres nuestro maestro en esta mañana. Háblanos, 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 Señor. Más. Y ayúdanos a ser oidores, hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Puede sentarse. Josué capítulo 4, leo la versión nueva, traducción viviente. Dice Josué capítulo 4 así. Una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, ahora elige a 12 hombres, cada uno de cada tribu. Diles, tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo, vayan a la mitad del Jordán frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, uno por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos le preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirle, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras de en medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor les había dicho a Josué. La llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento. Josué también apiló otras 12 piedras a la mitad del río Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en medio del río Jordán hasta que se llevaron a cabo todo lo que el Señor todos los mandatos que del Señor que Moisés le había dado a Josué. Mientras tanto, el pueblo se apresuró a cruzar el río, el lecho del río, y cuando todos estaban a salvo en la otra orilla, los sacerdotes terminaron de cruzar con el arca del Señor mientras el pueblo observaba. Los guerreros armados de la media tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés iban delante de los ejércitos al cruzar el Jordán, tal como Moisés había indicado. Estos hombres armados, unos 4,000, 40,000 en total. Estaban listos para la guerra y el Señor iba con ellos mientras cruzaban hacia la llanura de Jericó. Ese día el Señor convirtió a Josué en un gran líder a los ojos de todos los israelitas, quienes por el resto de su vida lo respetaron tanto como habían respetado a Moisés. El Señor le había dicho a Josué
ordénales a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, que salgan del lecho del río. Así que Josué dio la orden en cuanto a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor. Salieron del lecho del río y sus pies pisaron tierra firme. Las aguas del Jordán volvieron a fluir y desbordaban en cauce como antes. El pueblo cruzó el Jordán el 10º día del primer mes. Después acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Fue allí en Gilgal donde Josué apiló las 12 piedras que había tomado del río Jordán. Entonces Josué le dijo a los israelitas: en el futuro sus hijos preguntarán qué significan estas piedras y ustedes podrán decirle: aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre la tierra seca. Pues el Señor su Dios secó el río a vista de ustedes y mantuvo seco hasta que todos cruzaron, tal como lo hizo con el mar Rojo, cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra sepan que la mano del Señor es poderosa para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Levanta un monumento conmemorativo. Mi amado hermano, la iglesia está llamada en este tiempo a hacerlo. Quiero de esta palabra a hablarles en cuanto a lo que el Señor hace unos días nos habló acá en Josué 3, pero que pasamos por Josué 4 y 5 y terminamos en Josué 6 de manera muy rápida, 4 y 5. Pero el Señor me hizo nuevamente retornar a este capítulo 4 de Josué para enseñarme una verdad muy importante para nosotros. Para el tiempo de Israel, voy a hacer un poquito para contextualizarlo y recordarles que fue en el momento después del cruce del río Jordán, como lo dice Josué capítulo 4, se le ordena, el Señor le manda las instrucciones a Josué de algo que ellos tenían que hacer al cruzar el río Jordán. Tenía que no solamente, aparte de dar la instrucción de los primeros que se introdujeron o pisaron el río Jordán fueron los sacerdotes que llevaban el arca, y a ellos aparte se les entregó una orden, y entre esa instrucción era que ellos iban a permanecer allí parados en la mitad del río hasta que el pueblo cruzara. No se podían mover de ese lugar. Esas fueron instrucciones, pero en medio de esa instrucción también otra instrucción que Dios trajo al pueblo de Israel o a Josué fue que de allí del río Jordán tenían que extraer 12 piedras y tenían que buscar 12 hombres de entre las 12 tribus de Israel para que tomaran una piedra. Cada uno de ellos, esa piedra representaba a la tribu de Israel, y la sacaran del río Jordán, y luego donde iban a acampar, allí tenían con esas piedras que levantar un monumento conmemorativo. Así que por esa razón hubieron varias instrucciones, y entre esta instrucción el Espíritu Santo me enseñó una gran verdad que para nosotros en este tiempo el Espíritu Santo me hizo investigar y darme cuenta de algo que en esta mañana quiero impartírsela, pero que quiero que usted la atesore en el nombre de Jesús en su corazón y diga: es tiempo de celebrar a Cristo. Aleluya. Y estas piedras, bueno, allí entre las instrucciones, ¿para qué las piedras? Bueno, el para qué
era porque estas piedras iban a ser un conmemorativo, iban a ser un recordatorio de lo que el Señor hizo por ustedes cuando cruzaron el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Cuando sus hijos, allí lo dice en el versículo, perdón, en el capítulo 4 dice, ¿verdad? Que cuando los hijos de ustedes o los nietos o los bisnietos pregunten qué es estas piedras aquí apiladas. Bueno, esas piedras simbolizan o significan el día que el pueblo, los ancestros, nuestros antepasados, cruzaron el río Jordán y llegaron a la tierra prometida. Están allí establecidas como una señal de recordatorio, como lo dice allí la escritura, iban a estar allí y hasta el día de hoy permanece para recordarle, ¿verdad? Lo que el Señor, que la mano del Señor estuvo con ellos poderoso, amén, y para que nunca dejen de temer al Señor su Dios. Aleluya. Entonces, esto era la razón por la cual está dentro, ¿verdad? Estas instrucciones estuvieron dentro del pueblo de Israel y tal cual hasta hoy, ¿verdad? Podemos ver en las escrituras que este monumento hasta hoy sigue allí en algún lugar en Israel levantado. Seguramente algo tiene que quedar porque la palabra me está diciendo hasta hoy todavía está ese monumento hablándoles a ellos, recordándoles a ellos la prodigiosa mano de Dios librándolos. Aleluya. Ok, ¿para qué son los monumentos? Investigué por allí, ¿verdad? Y leyendo, investigando, los monumentos son para recordar. Un monumento conmemorativo es para celebrar. Algunos hacen monumentos conmemorativos en este tiempo de algún cuadro, alguna foto, alguna inscripción. Hoy podemos ver también una imagen hecha de algún material. En algunas plazas miramos, ¿verdad? Monumentos de héroes de nuestra nación que libertaron a esta nación. Y quizá cuando usted se pasea por esas plazas, usted puede observar, ¿verdad? Esas imágenes y eso usted lo lleva a ¿qué? A hacer memoria de que esa persona que allí está, ¿verdad? Tallada en una piedra, esa imagen le está diciendo, ese fulano de tal, quien quizá usted no recuerda la fecha, pero usted va a decir, en algún momento esta persona hizo algo muy significativo por nuestra nación y hoy tenemos lo que tenemos gracias a esta persona. Entonces esos son los monumentos conmemorativos, nos hacen recordar y mantener presente, ¿verdad? Las proezas que alguien hizo por nosotros. Amén. Ok, entonces la captó. Captó, ¿sabe lo que es ahora monumento conmemorativo? Ok. Entonces, comencé, ¿verdad? Y comencé a decirle al Señor, ok, me estás llevando monumento, ¿qué me quieres enseñar para nosotros la iglesia? Para nosotros, Señor, ¿qué lecciones puedo yo extraer de esto? ¿Qué quieres? Porque si estás insistiendo a que venga nuevamente a Josué 4, algo tú me quieres enseñar. Entonces comencé a investigar y quiero leérselo en el nombre de Jesús. Tenga paciencia. Espero que nadie ni nada lo distraiga en este momento. Amén. Dice así, uno de los momentos más simbólicos del Antiguo Testamento después de que Dios abrió el río Jordán para que el pueblo de Israel cruzara la tierra prometida. El Señor ordenó a 12 hombres, cada uno
de una tribu que tomara 12 piedras del lecho seco del río para levantar un monumento en Gilgal. Para la iglesia de hoy, este pasaje no es solo una historia antigua, es un mapa espiritual sobre la identidad, la memoria y el legado. Diga conmigo, identidad, memoria y legado. Entonces por eso le estoy diciendo que no se pierda en su mente, no deje el cuerpo aquí, va y se va a otro lugar, mantenga su mente acá enfocada para que esta mañana usted pueda salir más resplandecido, su entendimiento salga resplandecido. ¿Qué significa Josué 4 para nosotros en este tiempo? Dice así, el significado central de este capítulo gira en torno a tres conceptos clave para la comunidad de la fe. ¿Cuántos son la comunidad de la fe? La primera es un altar de memoria. Combatir la amnesia espiritual. ¿Aló? Y le pregunto yo, ¿será que existe amnesia espiritual? Se nos olvidan. El ser humano tendemos, me incluyo, tendemos a olvidar, ¿verdad? Las cosas buenas. Oh, claro que sí, en el momento de las dificultades nos olvidamos. Y también en el momento de la bonanza también nos olvidamos. Las piedras estaban allí para que cuando las futuras generaciones preguntaran qué significan estas piedras para ustedes, los padres le iban a contar las maravillas de Dios. Para nosotros la iglesia significa que nuestra fe no empieza de cero, se sostiene sobre los milagros y la fidelidad que Dios ya ha demostrado en el pasado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Ese es nuestro Dios. Entonces, esto es lo primero que usted y yo podemos entender de lo que es levantar un altar conmemorativo para combatir nuestra amnesia espiritual y para que siempre mantengamos presente la fidelidad de Dios en nuestras vidas y hacérselo ver a nuestras generaciones. Lo segundo, la unidad del cuerpo. Esta es otra lección que nosotros podemos adquirir de este pasaje. Josué no pidió que levantaran una sola piedra, sino que dijo que ¿cuántas piedras? 12. Esas 12 representaban a toda la nación. Dice, aunque cruzaron en momentos distintos y tenían diferentes roles, el momento requería la contribución de todo. Para la iglesia, esto representa que la verdadera comunidad se construye con la unión y el testimonio de cada uno de sus miembros. Le explico, unidad de cuerpo. Aunque usted y yo cruzamos en diferentes momentos un Jordán, recuerdan que el Jordán para nosotros significa transición. ¿Aló? Un puente que nos lleva hacia una nueva temporada y que todos hemos atravesado por allí, por el Jordán. Por eso dice que todos cruzaron, pero en diferentes momentos. No todos pasaron a la misma vez. Y con diferentes roles, porque cada uno es
diferente. Amén. Entonces, así igual es para nosotros. Pero aunque tengamos esta diferencia, lo que nos une, hermano, en medio de todo, es que usted y yo tenemos el mismo testimonio. ¿Cuál? El mismo testimonio de que Dios ha estado y estará con nosotros en estos cruces. Amén. Y lo celebramos. Amén. Yo no sé cuál es tu río Jordán. En ese día que el Señor me permitió predicar esta palabra, yo le decía a ustedes a través, porque el Espíritu Santo me llevaba, preguntando cuál es su Jordán, por dónde está transitando. Pero mire que Dios está con usted. Asegúrese. Amén. El pueblo de Israel cruzó en éxito y en victoria al otro lado. Amén. Entonces, esto es, ¿verdad? Unidad de cuerpo. Todos cruzamos en victoria porque tenemos al mismo Dios que está con nosotros. Aleluya. El tercer, esto fue algo que investigué y se lo estoy compartiendo y me gustó. La tercera lección, el testimonio público. En el versículo 24 de allí dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Dios es poderosa. La iglesia no existe solo para bendecirse a sí misma. Existe como un monumento vivo en el mundo para mostrar el poder de Dios a quienes aún no lo conocen. Usted y yo, mi amado hermano, somos ese testimonio público. Y esta es otra lección, ¿verdad? Allí en el 24. ¿Para qué tengo que levantar un monumento conmemorativo? Para que todos conozcan que le sirvo a un Dios vivo, a un Dios real, al único y verdadero Dios. Amén. La iglesia no existe para ella. Existe para mostrar el poder de Dios a aquellos que no lo han conocido. Ok. Sigo. ¿Cómo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Dice este texto bajar este texto bíblico a nuestro día a día requiere acciones muy concretas. Aquí te voy a dar 4 maneras prácticas de levantar tus propios monumentos conmemorativos. Primero, identifique sus propias piedras. Tome un tiempo para mirar atrás. Miro atrás. ¿Cuál ha sido mi río Jordán? Voy a buscar mi piedra, porque allí Dios estuvo conmigo. Aló, iglesia. Aló, Leonardo. Ves allá el río Jordán. Hace poquito cruzaste uno. Miro atrás por un momento, tomo la piedra. Puede ser una enfermedad superada, Turisay. Una provisión económica milagrosa. Una restauración en mi matrimonio. Don Miguel, Taireli. Esas son tus piedras. Escríbelas, recuérdalas. Dale gracias a Dios porque ellas, cuando enfrentaste la dificultad, Dios estuvo contigo. Así que toma la piedra hoy. ¿Dónde está? Miro para atrás, la tomo, le doy el espacio para aquellos que cruzaron el Jordán en algún momento. Agarre la piedra y diga, bueno, aquí está, porque ella me va a servir. Lo otro, 4 prácticas para levantar tu propio monumento.
La segunda es, cambia la queja por el testimonio. Deje ya de estarse quejando. Creo que todos aquí tenemos un Jordán que todos cruzamos en diferente tiempo, pero a todos. Y es tiempo, situación, país, Venezuela. Los que se fueron, no sé, pero por allá también la cruzaron. Porque aunque se fueron por allá, y el Espíritu Santo nos decía en el 16, no se vaya, mejor lleve la pela aquí, porque fuera, mejor es pasar la cosa aquí. Yo recuerdo que una vez el Señor me dijo y que le predicaba a la iglesia y le decía, iglesia, ¿usted prefiere que le echen la paliza en su casa o le echen la paliza fuera de su casa? ¿Usted no se acuerda de eso, lo que tuvieron? Yo le decía a mi mamá cuando me regañaba fuera de la casa, delante de gente, ay, yo le decía, para mí eso era horrible. Eso era peor. Y yo le decía, mamá, y cuando ya estaba más grande le decía, mamá, por favor, no me regañes delante de la gente, regáñame cuando estemos en la casa solita. Pero pasa pena. Ah, me decía, pero como usted no quiere hacer caso, lamentablemente muchos se llevaron el chaparrón fuera de su casa. Cierro el paréntesis. Todos nos identificamos, ¿verdad?, con ese Jordán. Situación país 2017, 18, 19. Oh, Dios mío. Los frijolitos, la línea blanca, la época de la arepa amarilla, del mango. ¿Cuántos cruzamos ese Jordán? ¿Lo puede identificar? Y pueden esta mañana mirar la piedra allí. Puede ir a buscarla. Porque ese es un recordatorio. Porque si hoy el de los frijolitos chinos, blancos, rojos, marrón, lo conocimos, pero el que más como que no, fue el verde. Identifique la piedra y tráigala aquí al presente. Dios estuvo con nosotros. Pudo soportar, ¿verdad? Y si hoy vivo está, es porque Dios está con nosotros. Puede brindarle un fuerte aplauso al Señor. Cambia la queja. ¿De qué te quejas hoy? ¿De que no hay plata? Hay comida. Tranquilo. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Levantar un altar o un monumento conmemorativo me hace mirar que Dios es el mismo, que estuvo conmigo allá y que está conmigo hoy y seguirá estando conmigo. Eso es, levanta un monumento conmemorativo. Cambia la queja, ya suéltala. Queda libre en esta mañana. Dios, hoy yo renuncio a la queja. Que nos están quitando la electricidad 5 horas, 6 horas. Renuncia a quejarte, alaba. Yo no sé si usted ya está captando lo que el Señor está diciendo. Si aguantamos en el 2019 esos apagones de 3, 4 días, algunos hasta, yo me enteré hace poco que en esos días de apagón hubieron unos sectores donde no les llegó la luz como a nosotros, que nos llegó al 4.º día. El primer día fueron 4 días y medio, casi 5 días. A otros les llegó 15 días después. ¿Y sabe qué? Muchos de la gente de la ciudad sufrieron estragos porque yo escuché que mucha gente tuvieron que romper sus corotos de madera, sus muebles de madera para hacer fuego, para poder cocinar algo para comer. Yo creo que ninguno de aquí, de este sector, llegó a ese extremo. Levánteme la mano a alguien que me diga aquí que usted cocinó, tuvo que quemar sus muebles de madera.
Ahora levante la mano y dígale: gracias, Señor. Has sido fiel. Diga conmigo: has sido fiel. Has sido fiel. Has sido fiel. En mi vida has sido fiel. Aleluya. Aleluya. Voy a seguir leyéndole. Entonces cambiemos la queja por el testimonio. Cuando el pueblo de Israel enfrentaba las crisis en el desierto, solía siempre quejarse y olvidaba lo que el Señor había hecho por ellos. Por eso esa generación no entró a la tierra prometida. Cuando pases por un momento difícil, en lugar de enfocarte en el problema actual, ve a tu altar de memoria y di: el Dios que me abrió el río ayer me va a sostener en esta batalla hoy. Amén. Aleluya. Aleluya. Porque Él es el mismo Dios. Él no cambia. Y esto se conecta con la prédica que el Espíritu Santo nos traía hace 15 días atrás. ¿Dónde está tu fe? Cuando te acercas, y el Espíritu Santo me enseñaba a mí en particular con esta palabra, con esta enseñanza de perla, es decirse: a la manera como estás viniendo a mí, habla de tu fe, demuestra tu fe. Estamos viniendo al Señor quejándonos, reclamándole, ordenándole. Que irrespetuosos hemos sido, dándole orden al Creador del universo. Este barro dándole orden al que lo forma. No estamos ubicados todavía. Y lo más tremendo es que nuestra fe se demuestra que no está. Los discípulos, ¿cómo vinieron al Señor? Asustados, atemorizados. Señor, sálvanos. Gritando, dice allí la palabra. ¿Estás llegando al Señor en esos gritos de desesperación, de incredulidad, de duda? ¿Dónde está tu fe? Pero el monumento, cuando tú y yo levantamos un monumento conmemorativo, mi amado hermano, hace que nuestra fe se mantenga y persista y se renueve. Amén. Me mantiene enfocado, no en el problema. El altar conmemorativo me mantiene enfocado en el Señor. Amén. Así mismo es. Entonces, esta es otra para tú y yo levantar un altar conmemorativo. Cuenta tu historia. Hay una canción de Barak que dice así, ¿verdad? Cuéntanos tu historia. Y él le da espacio a que la gente comience en medio de la letra de la canción, le comienza a abrir espacio a que la gente pase y comience a contar su testimonio, su historia, de dónde Dios lo sacó, dónde Dios lo libró, dónde Dios lo guardó, dónde Dios lo sanó, dónde Dios lo restauró. Y eso es lo que usted y yo estamos llamados a hacer. El evangelismo casa por casa es una oportunidad para usted y para mí, para nosotros, de contar la historia que el Señor hizo en nosotros, recordar. Amén. Quiénes éramos y lo que somos hoy, gracias a su gracia. Aleluya. Entonces, esta también es otra manera de mantener o de tener un monumento conmemorativo. Hablando, ¿verdad? Pero no hablar como añorando, porque el pueblo de Israel
recordaba Egipto y decía, pero ¿para qué yo salí de allá? Si haces de esa manera, si estás pensando de esa manera, quiere decir que Egipto no ha salido de tu corazón. Y Egipto es mundo. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, aleluya. Nosotros somos de los que estamos bien, pero bien persuadidos de que hemos sido sacados de allá de atrás a algo mejor. Amén. Así que por ello entonces estamos llamados a contar la historia. Dice el texto, insiste en qué responder. Cuando tus hijos pregunten, tú no le heredarás a tus hijos o jóvenes de la iglesia solo reglas, solo normas. Le vamos a heredar historias vivas. Historias vivas. Cuéntele a sus nietos. Yo era una vieja amargada, una vieja que me pasaba quejando, pero que ahora agradezco a Dios. Aleluya. Y claro, los nietos y tan chiquitos, al usted decirle, ay abuela, pero yo te escuché, yo te escuché quejándote, refunfuñar, pelear. Hasta el gato que se te atravesaba le daba una patada. Ese es un chiste, un mal chiste. Que el Señor nos ayude a contar nuestras historias. Amén. A saber que somos un testimonio viviente. Usted y yo somos un testimonio viviente. Usted y yo somos un monumento conmemorativo. ¿Cómo estás demostrando que vivo está Dios? Con tu testimonio, usted y yo lo demostramos. ¿Estás siendo un monumento conmemorativo en tu trabajo, en la universidad, en el liceo? Porque aquí es fácil. Y los domingos y los miércoles, calidad. Pero resulta que la luz no sirve donde hay luz, no como que la luz es buena. Donde allí es más efectiva, allí es donde necesita. ¡Aló! Si ya está entendiendo lo que es un monumento conmemorativo, soy yo. ¡Aló! Yo soy ese monumento conmemorativo. Con mi testimonio, contándoles a otros. Cuéntales cómo Dios te ayudó cuando oraste y Él te respondió. El testimonio es el pegamento que une a las nuevas generaciones en la fe. Nuestro testimonio, nuestro proceder. Nuestro testimonio no es tan solo de palabras, es que las palabras vayan acompañadas realmente por nuestras acciones. Amén. Por nuestras acciones, que lo que estamos contando lo estamos demostrando. Amén. Amén, iglesia. Y este es el pegamento que usted va transmitiendo. Va transmitiendo a las siguientes generaciones, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Yo, hermano, yo siempre tengo ahorita una declaración en este tiempo. Mi generación va a ser poderosa aquí en la tierra. Pero para que mi generación sea poderosa aquí en la tierra, yo tengo que ser un monumento conmemorativo de que Dios es vivo, es real, es maravilloso. Y lo que hizo por mí, aleluya, es bueno. Aporta tu piedra a la comunidad. No seas un espectador. Tu historia de redención y tus talentos son una de esas piedras necesarias para que el monumento de tu iglesia local esté completo. Al integrarte y servir
ayudas a otros, a que otros vean un testimonio sólido y unido. La caca. Yo creo en el nombre de Jesús que aquí no hay de los que desparraman, aquí hay de los que unen. Porque ¿cómo desparramamos con el mal testimonio? Con el mal testimonio, cuando la gente dice allá afuera, yo para ser evangélico, como prefiero quedarme aquí. Porque yo no soy hipócrita o no quiero ser un hipócrita. Yo para ser evangélico como fulano de tal, que yo lo he escuchado aquí en mi trabajo hablar y destrozar desde los pastores para abajo a todo el mundo, bicho. Entonces no estás haciendo esa piedra. Pedro dice que usted y yo somos piedras vivas que vamos edificando el templo. Aló. Entonces yo le pregunto en esta mañana, o el Señor en esta mañana, ¿está haciendo esa piedra viva que está aportando a la comunidad Castillo del Rey ese monumento conmemorativo de que le servimos y amamos y alabamos a un Dios real, vivo, aleluya, que reina para siempre? No se adelante mucho a hacer el amén, a decirlo. Estoy siendo. Ok, ahí se la dejo. Usted reflexione. Porque Dios nos está llamando también. Recuerde, 12 piedras que levantaron. Y así usted y yo levantamos. Estamos levantando el nombre de Cristo. ¿Está usted con su aporte de servicio dentro de la comunidad cristiana Castillo del Rey? ¿Está aportando para levantar el nombre de Cristo? No para que Castillo del Rey, no, el nombre, para que el nombre de Cristo sea exaltado. Aleluya. Diga aleluya. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana. ¿Está entendiendo? Una verdad para llevar en el corazón. Una verdad. Diga conmigo, una verdad para llevar en el corazón. Para que usted, si es un hijo de reino, usted se la va a llevar en el corazón. Los puercos y los perros la pisan y la destrozan y dicen, esa palabra. Pero hijos del reino, ¿cuántos hijos del reino hay aquí? Levante la mano a los hijos del reino. Entonces usted va a llevarse esta verdad en su corazón. Las piedras no se recogieron, oiga, en la orilla del río. ¿Dónde se recogieron? ¿Dónde se recogieron, Leonardo? Eso quiere decir el fondo. En el fondo. Si fue en el centro, quiere decir que era el fondo de ese río. No sé si está captando. Se recogieron del fondo, del lugar donde el pueblo pudo haber muerto. Aleluya. De allí yo extraigo la piedra, del fondo, de mirar que de allí yo me pude haber muerto, me pude haber ahogado. Si Dios no hubiese intervenido en mi vida, yo ahí me muero, yo ahí quedo. Identifica tu piedra allí en el fondo. ¿Puedes ir nuevamente al Jordán, iglesia? Al Jordán, al fondo, y mirar si Dios no hubiera estado con su intervención. Yo creo que yo tengo unas cuantas piedras. Una que me está llegando, se la comparto rapidito, me lo cuentan. Yo no recuerdo. A la edad de 4 años tuve un diagnóstico. Mis padres me lo contaron, mi mamá y mi papá se encargaron, sobre todo mi madre se encargó porque ella creo que tuvo presente esa piedrita ahí, de recordármelo, y eso me lo grabó. A los 4 años a mí me dio una convulsión,
Y los doctores para esa época creo que no habían ni los aparatos aquí en Venezuela, aquí en Guanare, ni nada. Y cuando ellos me llevaron con pocos signos vitales al hospital, que no es ahorita el que existe, era el viejo hospital, ahí se me cayó la cédula, no importa, recójamela a alguien. Y le dijeron los doctores, llévenla para Barquisimeto, sáquenla inmediatamente. Mis padres no tenían ni un medio. El único carro que existía aquí en este pueblo era de un viejito. Y el Señor los llevó y los dejó allá. Ni siquiera tenían para regresarse. Menos tenían para llevarme a Barquisimeto. Ellos se miraron el uno al otro y dijeron, aquí vamos a resolver cómo volver a nuestra casa porque... Y me entregaron tal cual como ellos me llevaron al hospital, así los doctores me regresaron a sus brazos con pocos signos vitales. Si ella no llega hoy a Barquisimeto, mañana no cuenta con vida. Eso fue el diagnóstico que le dijeron. Mi mamá siempre me decía, tu papá es un hombre de fe. Porque él ese día, yo estaba con la fe por el piso, pero tu papá ese día me dijo, el Dios que levantó a Lázaro es el mismo Dios de hoy. Esas fueron las palabras. Y yo sé que Dios va a hacer un milagro en mi hija. Vámonos para la casa porque medio no hay. Y en ese tiempo existía el medio, ¿oyó? Se vinieron. No sé el cuento cómo retornaron para acá. Me colocaron en una esterilla, me dijo ella, porque ella estaba haciendo unas arepitas, eso de las 6 de la tarde. Los hermanos, esto no existía. Estaba comenzando a nacer en ese tiempo la iglesia, que es la misma hoy, pero con otro nombre. Estaba comenzando. Y ellos eran los primeros. Y mi mamá dice que ella me colocó ahí en la sala, en una esterilla, porque estaba haciendo unas arepas para la cena. Y rápido iba y ella, pues, en la casa del abuelo de Josué, que no era la casa de allá, era la casa de acá, iban a ese día, tocaba el servicio, la iglesia se congregaba, era por las casas. Allí mi papá se fue para el servicio, dejó a mi mamá conmigo y yo con poca. Mamá dice que a mí se me hundía todo esto, lo tenía pegado. Y a duras penas había una señal ahí. Vinieron los hermanos antes, los primeros, siempre hay gente buena que llega puntual. Y se vinieron a la casa y me rodearon ahí, muriéndome. Y mamá dice que levantaron una oración y declararon sobre mí. En ese tiempo no existía la palabra declarar, no se usaba. Oraron con fe sobre este cuerpo ya casi sin vida, creyendo que Dios podía darle vida. Y sin ver el resultado instantáneo, se fueron a hacer el servicio, oraron y ya. Mamá me cuenta que ellos llegaron allá y como a los 10 minutos o menos de 10 minutos, ella estaba en la cocina y ella escuchó que yo la llamé. Mamá, yo tenía más de 8 horas sin hablar, como en un coma. Mi mamá, como que, ¿será que soy yo el que cuando corre hacia donde yo estaba sentada? Y me le quedé mirando y le dije, mamá, tengo mucha sed, dame agua. Por eso le digo, le estoy contando esto porque fue de ella y ella se encargó. Y ella fue corriendo. Me trajo el vaso de agua. Ella dijo que casi completo. Me lo tomé truqui, todo. La miré a los ojos. Ella me dice, me miraste y me dijiste, mamá, Dios me sanó. Y me volví a acostar. ¿Le puede brindar un fuerte aplauso al Señor? De allí, yo hoy puedo decir que siempre tengo presente esa piedra. De ahí estaba al borde de la muerte. Y no solamente fue eso, fueron muchas veces las que he estado al borde de la muerte.
Por eso te digo, identifica la piedra, pero allí en el fondo, donde ya no había vida, quizás no física, espiritual. Todos la tenemos, ¿verdad que sí? Aló, iglesia, la puede tomar y decir, si yo hoy no hubiera recibido al Señor, yo hoy estuviera bajo 2 metros tierra. ¿Alguno ha dicho eso? Levante la mano el que ha dicho eso. Entonces levante la piedra en esta mañana. Celebre la gracia y la bondad de Dios. Ese es nuestro Señor, amén. ¿Por qué? Porque hay propósito. Hay propósito. Si quieres seguir indagando más en esto, me dijo aquí, te voy a llevar a un segundo altar que se levantó. Usted no ve que ahí hay un segundo, se levantaron 2 altares. Aló. Lo que pasa es que uno así como que la pasa vuelo de pájaro, ¿no? Le pasa. Pero allí no solamente se levantó el que se colocó allá en Gilgal, sino que hubo un segundo altar. Y ese segundo altar lo levantó Josué. Josué. Y esto va para los Josué, para todos los Josué. Yo soy Josué. ¿Cuántos Josué hay aquí? Gente que pelea. ¿Cuántos estamos peleando la batalla de la fe? Entonces usted es un Josué, identifíquese. Usted está peleando la batalla de la fe. Mientras que aquí en esta tierra, Josué también apiló otras 12 piedras a la mitad, ahí, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el altar del pacto. Y las piedras allí siguen hasta hoy. Hasta hoy siguen esas piedras. Josué 9 suele pasar desapercibido, pero es una joya teológica más profunda y el entendido en esta mañana la va a agarrar. Mientras que en el altar de Gilgal, el monumento de Gilgal era público, era visible. ¿Está entendiendo? Usted y yo somos un monumento público, visible, amén, que demuestra el poder de Dios. Pero este segundo altar, el altar que Josué levantó en medio del río Jordán, déjeme decirle, iglesia, que este altar quedó completamente sumergido, oculto, una vez que las aguas volvieron al curso normal. Quedó ahí. Las aguas lo sepultaron. Pastora, ¿y qué quiere decir esto? Se lo digo para el que está interesado. ¿Quiere saberlo? ¿Quiere saberlo? Aleluya. El segundo altar tiene un significado espiritual profundo. Oye bien, iglesia, profundo, que conecta directamente con nuestra vida interior y nuestra intimidad con Dios. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Ese altar es nuestra intimidad con Dios. Intimidad. El contraste de los 2 altares. Para entender el altar oculto, primero tenemos que contrastarlo con el altar visible. El altar visible, el que se levantó en Gilgal, y el altar en el Jordán, debajo de las aguas, oculto, representa nuestro testimonio público. Lo que la gente ve que Dios hizo por nosotros. Ese es el monumento, aleluya, conmemorativo, nuestro testimonio. Representa, aleluya,
lo que el Señor hizo por nosotros, nuestro testimonio, amén. Pero el altar oculto es tu historia, es nuestra historia secreta con Dios. Aleluya. Es tu historia y es mi historia secreta con Dios. Epa, y me está llegando un texto. ¿Qué es lo que el Señor dice? Que usted y yo entremos al aposento y cerrada la puerta, en el secreto. En él, dígalo secreto. Entro a la puerta y Dios, ¿y luego qué va a pasar? Me va a recompensar en público. ¿Sabe qué me demuestra esto? Que el altar invisible que nadie ve, porque solamente ese asunto es Dios conmigo y yo con él, va a evidenciar mi altar público. El resultado de este altar público, de este testimonio, de lo que la gente está viendo, de la evidencia, es el resultado de mi altar aquí en el secreto. Así que no hay que olvidarse. Aleluya. Esto dice, representa nuestra historia secreta con Dios. Lo que quedó en el pasado sepultado es para que las futuras generaciones recuerden la fidelidad de Dios. Por supuesto, el público, para que las generaciones recuerden que Dios es fiel. Pero el oculto, el íntimo, es para que tu testimonio te recuerde de dónde para que tú mismo te recuerde de dónde el Señor te sacó. El secreto, tú mismo allí comiences, ay Señor, ¿de dónde tú me sacaste? El público está diciendo la victoria del nuevo comienzo en una tierra prometida. Aleluya, el público. Oh, el público, hay celebración de nuevos comienzos, el altar público, aleluya, el monumento público, pero el monumento en el secreto se enfoca en muerte de vida vieja y un cruce por un desierto. Un significado espiritual. El altar sumergido habla de tres verdades esenciales en nuestra vida hoy. Entierro a mi vida pasada. Esto es en el secreto. Ahí en el secreto donde usted y yo matamos a este viejo hombre. En el Nuevo Testamento, el cruce del Jordán se entiende como una sombra o figura del bautismo y de la muerte del viejo hombre. El significado de las 12 piedras dejadas en el fondo del río representan tu antigua vida también. También te dan esa enseñanza. Tus pecados sepultados, tus fracasos allí en el desierto, esas viejas ataduras allí, aleluya. Eso también representa el altar oculto. Cuando el agua volvió a cubrir las piedras, ellas quedaron completamente sepultadas para siempre. Dios ha sepultado tu pasado en el fondo del mar, en este caso en el río. No tienes por qué volver a desenterrar lo que Dios ya perdonó y cubrió con su gracia. La intimidad del creyente con Dios, el monumento Gilgal, era para que todo el mundo, es para que todo el mundo vea lo que Dios ha hecho. Amén. Pero el río allí, en el secreto entre Dios e Israel, solo los que caminaron por este lecho sabían exactamente qué había allí abajo. Los que pasaron por ahí. ¿Y usted qué pasó? ¿Qué está pasando o qué va a pasar? Usted es el único que sabe. El significado. Hay experiencias con Dios
que no son para publicarlas en redes sociales ni para contarlas en público. Son altares íntimos. Hay cosas en lo íntimo que Dios y usted y el Espíritu Santo le va a decir, selle eso. Yo he tenido eso, esas experiencias. Y quisiera, pero el Espíritu Santo no. Eso es íntimo. No sé si usted está entendiendo. La aplicación. Tu fe no puede sostenerse solo de victorias visibles. El monumento visible no se sostiene solamente así. Necesitas tener, ¿cómo se sostiene? En los secretos con Dios. En los momentos de entrega profundos que solo tú y Él conocen. Aló, iglesia. Esta historia secreta es lo que da paso a la raíz de tu vida espiritual. Allí, en el secreto. Cuando Israel pasara por sequías o momentos donde el río se viera imponente y amenazante, podía mirar el río y recordar, abajo, ahí en lo profundo, hay un monumento que demuestra que Dios dominó estas aguas. Yo no sé si usted lo capta, si se perdió. Pero su intimidad con el Señor a usted le va a recordar en medio de la tormenta que Dios está con usted. Cuando los problemas de la vida aparezcan inundarte como un río desbordado, recuerda que en el fondo de esta misma prueba, Dios dejó una marca de su soberanía. Dios es soberano, Dios está en control. El agua puede estar tan brava, la tormenta, la dificultad, la circunstancia, pero Dios siempre está en control. Dios no cambia, iglesia. El altar visible te da autoridad ante los demás. Pero el altar oculto en el Jordán te da intimidad y paz con Dios. ¿Está entendiendo? No es que tengo uno y dejo el otro, no. El oculto me lleva al monumento visible. Asegúrate de no estar construyendo solo monumentos para que otros los vean. Asegúrese de eso yo. Ay, voy a aparentar aquí. Voy a gritar. ¿Cuán expuesto en este tiempo estamos quedando? Metales que retiñen. En estos días me pasó algo con alguien, un hijo de la casa. Y lo escuché, habló muy bonito, pero sentía que le faltaba algo. Y me fui para mi casa y con eso, que entiendo, Señor, que siento que no. Y el Espíritu Santo me dijo, le falta sal. Y esa sal, que somos usted y yo, ¿sabe dónde usted y yo la adquirimos? En el secreto. Y yo, wow, Señor, ayúdame. Ahí empecé, Señor, que a mí no me falte la sal. Señor, que yo pueda, cuando enseñe, cuando transmita tus verdades, la gente pueda, wow, como cuando uno se alimenta de un plato, Señor, que tiene todo el equilibrio de los sabores y tú te satisface. Yo no sé si usted ha comido una comida así, que lo satisface, que usted, wow, qué calidad. Yo nunca había probado todos estos sabores y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero ser así. Y el Espíritu Santo me dijo, es conmigo, es con mi intimidad, es en el secreto que tú vas a tener para dar. El altar oculto o el monumento oculto, identidad y paz con Dios. Asegúrate de no estar construyendo monumentos para que otros los vean, sino
también de dejar atrás y sepultar las piedras de tu antigua vida en el fondo del río Jordán. Y quiero concluir que me dio risa porque el Espíritu Santo me dijo, y vas a terminar, y voy a invitar que por favor pongan una música de fondo, no sé, los salmistas se fueron con el Señor. Isaías 60. Isaías 60. Quisiera saber qué versión leíste, Lady Mar. ¿Nueva traducción viviente? Ok. Y voy a invitarlo a ponerse de pie. Y si pueden pasar los muchachos, por favor. Mañana no, ahorita, porfa. Gracias. Y no.